Señor Jesús, que estás en gloria, Señor. En esta hora venimos delante de ti, poderoso Dios. Hoy, 21 de marzo, Señor, 4 de la tarde, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor. Primeramente, Señor, para darte la gloria, la honra, la potestad y la majestad, Señor, de que esto es posible porque tú nos mantienes con vida. Esto es posible, Señor, porque tus predicadores esparcidos por todo el mundo, Señor. Padre amado, Señor, haciendo tu voluntad, Dios mío, Señor, lo que tú tienes destinado para cada uno de nosotros. Yo te pido que tú bendigas, Señor, mi Cristo amado, Señor, esta enseñanza, la tercera enseñanza, Dios mío, de doctrina básica, Dios mío. En esta hora nos ponemos, Señor, en tus manos en esta hora para pedirte, Señor, que seas tú, que tomes control, Señor, de nuestras mentes, Señor. Toma el control, mi Dios, Señor, de nosotros. Dios mío, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que tiene la clave. Señor, que sea que nos guíe, Señor, tu Espíritu nos dé fuerza, Señor, tu Espíritu nos aclare, Señor, cada día en nuestro corazón, Señor, el motivo por el cual, Señor, la doctrina básica sabemos que es, Dios mío, imperativo, Señor, es esta urgencia en los últimos tiempos, Señor, aprender, Dios mío, Señor, de tu palabra, poderoso Dios. Así que, porque estamos aquí, Señor, te pedimos en tu misericordia, Dios mío, Señor, que tú nos capacites, Señor, que tú capacites a tu santo, Dios mío, Señor, para seguir llevando el evangelio de salvación, para seguir llevando el evangelio de Jesucristo, para seguir llevando esa palabra, Dios mío, Señor, de misericordia a todo aquel, Señor, que lo necesite. Dios mío, te pedimos, Señor, que los que estén conectados a través de las redes sociales, te pedimos, Dios mío, Señor, que tú despiertes su espíritu, Señor. Señor, te pedimos que tú capacites su alma, Señor, poderoso Dios de la gloria, Señor. Y que en este estudio, Señor, tú desciendas, Señor, con tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, para que nos guíe, Dios mío, en este estudio. Y tu sangre preciosa la rociamos en este lugar, Señor, desde la coronilla de nuestras cabezas hasta la planta de nuestros pies, Señor, para que tú nos limpies nuestras manos, Señor, para comenzar este sagrado estudio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Y amén. Mi hermano, decidí, hermano, que cuando hiciéramos este estudio de doctrina básica, poderlo hacer a través de las redes sociales. Porque hay hermanos que trabajan mucho. Hay personas que quieren tener conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas curiosas de la palabra de Dios. Tienen esa interrogante de cómo serán las iglesias evangélicas y cómo se organizan, cómo aquí, cómo allá. Yo quisiera tener un estudio de la Biblia. Bueno, nosotros pensamos en eso y nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer los estudios de doctrina básica vía internet a través de Facebook y después nosotros lo mandamos a las demás redes sociales, ¿sí? La mandamos por YouTube. Muy bien, gloria a Dios. El tema que hoy 21 de marzo del 2023 tenemos es el arrepentimiento. Digamos que esta es la palabra que exactamente nosotros, ¿por qué predicamos la palabra de Dios? Nosotros predicamos para que la humanidad, las personas, se arrepientan de su pecado. Para eso, hermano, vamos a leer Mateo, hermano. Usted apunte allá, hermano. Yo voy a tener que ponerlo, pasarlo para acá. Pasarlo para acá y cuando se llegue allá, pasarlo para acá. Estaba viendo que así lo voy a hacer mejor. Estaba viendo que tenía razón mi esposa. Vamos a pasarlo así. Porque creo que le doy la espalda al pueblo de Dios y no es la idea. Vamos a ponernos aquí. Amén. Vamos a ponernos aquí. Para nosotros hacer el tema. Vamos a buscar, ahora sí, Mateo capítulo 8, hermano. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 8, capítulo 3
y versículo 8 de Mateo. Capítulo 3 y versículo 8 leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: da frutos dignos de arrepentimiento. Ve que el mismo Señor Jesús dice: tengamos fruto de arrepentimiento. Y en Lucas, que está aquí, y en Lucas capítulo 5, y en Lucas capítulo 5 y versículo 32, dice así la poderosa palabra, dice: luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Entonces sabemos que la palabra es la luz. Amén. No, el 5:32. 5:32 dice: no he venido a llamar a justos. Disculpe usted Lucas 5:32 dice el Señor Jesús: yo no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Sí, correcto. Lucas capítulo 5 y versículo 32. Quiere decir, hermano, que quien realmente llama al arrepentimiento no son las religiones, no son los libros de autodidacta, los libros de ayuda, los libros de psicología, que la psicología tiene su utilidad desde el punto de vista médico-científico. Quien manda a llamar el arrepentimiento es el mismo Señor Jesús. ¿Quién es el que ejecutó el plan de salvación en la cruz, hermano? Amén. Entonces, hermano, en las Sagradas Escrituras el arrepentimiento se ve, hermano, como un paso necesario para entrar al cielo. O sea, que el arrepentimiento no es algo superficial como la gente cree. Hermano, imagínense que es un paso necesario para entrar al cielo. Entonces es, hermano, un paso necesario. Lucas 5:32. Entonces, hermano, decimos, hermano, que es un paso para entrar al cielo. ¿Ves? ¿Por qué, hermano? Porque existe un cielo que está arriba, que nos está esperando, y hay otro lugar. Eso vamos a ver más adelante. Hermano, tengo que empezar por decir que solamente nosotros tenemos dos opciones, no hay tres. O nosotros caminamos con Cristo, o nosotros caminamos con el enemigo. Pero no hay el tercero que dice que yo camino como yo quiero. Y yo mismo me arrepiento de mis pecados, yo mismo me perdono. Eso no existe. ¿Por qué, hermano? Por ese versículo que dice en la Biblia. La Biblia dice que a los hombres el camino que llevan le parece bueno, pero al final es camino de muerte, de separación de Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Hermano, vamos a estudiar, hermano, qué es el arrepentimiento. Porque, hermano, el arrepentimiento no a muchas personas les gusta. Sobre todo a las personas que son, perdone la mala expresión, pero los amadores de sí mismos. Yo no estoy hablando de personas comunes y corrientes. Yo estoy hablando de personas que manejan, amasan el poder. Esas personas, hermano, nadie se le ocurre decirle a estos grandes personas que tienen el poderío en la tierra. Quiero que haga eso. Y pregúntele a yo lo voy a decir así, vamos a preguntarle a Kim Jong-un, que es el emperador, el dios de Corea del Norte. Pregúntale a él que se va a arrepentir. Lo primero que le va a preguntar es de qué. La gente va y se le arrodilla a él. Para comer le piden permiso a él. Él fabrica sus armamentos nucleares como él quiere a sus anchas. Y él no entiende arrodillársele a nadie, porque él se cree un semidios. Esa es la verdad. Entonces ellos no tienen nada, según ellos, de qué arrepentirse.
Pero el arrepentimiento, hermano, en la práctica es un, oiga, es un pesar. Es un pesar, hermano. Es un pensar en qué, hermano, en las personas. Es un pesar en las personas por algo, oiga, por algo que hizo, por algo que dijo, o por algo que dejó de hacer. Por algo que dejó de hacer. ¿Sí? Es un compujar. Es un pesar, es un compujar. A, B, C, D, 1E. Es un compujar. Es un compujar. Hermano. ¿Sí? Las personas, hermano, las personas que se arrepienten de algo. Ejemplo, una persona que le dijo de todo a su mamá. Un ejemplo. Le dijo de todo a su madre, le dijo de todo menos que era bonita, menos que era su mamá. Le dijo cuántas cosas horripilantes le pasaron por la mente a esa persona. Y esa persona molesta, airada, se fue. Pero llega un momento, hermano, que llega el acto de arrepentimiento, meramente humano estoy hablando, y llega, hermano, y se arrepiente, hermano. Y va donde su mamá, y lo primero que le pide es perdón. Y la madre, muy consternada después que sucedió eso, le dijo: ¿por qué me vienes a pedir perdón? Yo te quiero mucho, tú eres mi hijo. Porque estoy arrepentido o estoy arrepentida del acto que yo cometí. Creo que tú eres mi madre se merece todo el respeto, ¿verdad? Eso es algo de un arrepentimiento humano. Pero oiga usted, pero si se arrepiente ese sábado porque estaban pasados de trago, si se arrepiente porque resulta que estaba discutiendo con el marido y se fue a meter a la mamá, y la casa es de la mamá porque es el colmo, y hermano, y le vuelve a decir de todo. Oiga eso, estoy dando un ejemplo. Y aquella persona entonces ya no estuvo arrepentido. Lo que tenía era un remordimiento de culpa. Lo que tenía era un pensamiento que no lo dejaba quieto, un pensamiento que no la dejaba quieta, un pensamiento que no la dejaba. Eso estoy poniendo por ejemplo, ese ejemplo. Y si lo vuelve a cometer, quiere decir que no hubo un arrepentimiento. ¿Sí me entiende usted? No hubo un arrepentimiento. En el fondo lo que hay es un resentimiento. Entonces ese resentimiento sale a flor de piel cuando hay un momento específico. Y el caso lo voy a decir de dos hermanos. Los hermanos, cuando se ven en el momento, se saludan y pareciera que todo está bien. Pero llega y discutieron y se pidieron perdón los dos, pero resulta que en el resentimiento eso sigue. No, porque cuando se toma unos tragos, porque ¿sabe por qué yo ya hago hincapié en esto? Porque la gente tiene que estar bajo los efectos de algo para que salga otra vez el resentimiento. Generalmente es bajo alguna sustancia, por lo general. Y una persona, cuando uno pide perdón, lo primero que dice: él me hizo eso, ella me hizo eso, él me hizo eso, ella me hizo eso. Y lo que hay es un completo resentimiento, y entonces llora.
pero llora de remordimiento, pero no se le ocurre irle a pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo no está arrepentido del acto que hizo. En el fondo son los recuerdos que le causan dolor. ¿Y sabe lo más triste? Que esta persona parte, fallece y llora ahí en el féretro afuera, llora. ¿Y sabe algo? Llora, 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 pero no le pide perdón. Dice, bueno, ¿quién lo mandó? ¿Ya su nombre? ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque, ¿sabe qué? El que realmente se arrepiente, hermano, cambia. El que realmente se arrepiente, hermano, cambia. Es decir, deja de hacer el acto o los actos que hacía. Oiga, yo voy a decir esto. La mayoría de las personas que viven en este mundo viven en un constante engaño religioso. No voy a decir las iglesias, porque la idea no es aquí enjuiciar a nadie, sino decir por qué el arrepentimiento, cómo, de qué manera y que Dios, cuál es la perspectiva de Dios y qué podemos hacer. De eso se trata este estudio del arrepentimiento. Hermano, viven bajo engaños creyendo, oiga, creyendo de que todos somos seguidores de Cristo. ¿Sí? 2a. Dice 2a que todos somos seguidores de Cristo. Que todos somos seguidores de Cristo. Que todos somos hijos de Dios. Hermano, ese es un desconocimiento garrafal. Ese es un desconocimiento tremendo e impartido, hermano, por algunas religiones. Y dentro de eso, hermano, mire, los bautizan, oiga, los bautizan niñitos, los bautizan de meses, los bautizan a pocos días de nacido. ¿Sí? ¿Y sabe para qué? Porque supuestamente como ya está bautizado, ya no tiene de qué arrepentirse. Porque ya está bautizado para arrepentimiento de los pecados. Oiga eso. Oiga, un niño de 2 años lo llevan a bautizar. Si usted cree que él se acuerda de eso, de 1 año, de 7 meses, no se acuerda. Entonces, hermano, mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos, capítulo 2 del libro de los Hechos. Mire qué dice la Biblia referente a lo que yo le estoy diciendo. Está en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo del 37 al 41. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios. Preste bien atención, hermano, que usted está al otro lado de la pantalla. Preste atención bien, porque de aquí se está desprendiendo el estudio de esta tarde. Hoy, 21 de marzo del 2023. Dice así: al oír esto, compungidos de corazón, es decir, yo puse la palabra compujar, ¿ves? Hechos capítulo 2, versículo del 37 hasta el versículo 41. Y al oír esto, compungidos o arrepentidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermano, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero vámonos al contexto. Este es el primer sermón de Pedro. Y Pedro no estaba dando un discurso a niños de 8 meses. No le estaba dando un discurso a niños de 2 años. No, Pedro estaba hablando con personas mayores de 15 años.
Y cuando dice que estaban compungidos, quiere decir que estaban arrepentidos, pero en el discurso que dio Pedro y el discurso que estaba dando Pedro, o el sermón que estaba dando Pedro, era acerca de Jesucristo, la crucifixión, todo lo que sufrió. Y en lo que hablaba Pedro, en uno de estos textos que estoy hablando, en estos pasajes, es que él hablaba del reino de Dios. Entonces, arrepentido, entonces dijo, bueno, nos arrepentiremos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse de sus pecados. Oiga, pero le estaba hablando a una muchedumbre que se les predicó la palabra de Cristo y entendieron la palabra de Cristo y se arrepintieron, oiga, de sus malos hábitos, de sus malos actos, de todas las cosas que hacían. ¿Y cómo sé que ese sermón hizo efecto o cómo cambió la vida de los que estaban ahí? Porque más adelante dice la Biblia que todos los que se arrepentían, que eran muchos los que se arrepentían a diario, oigan lo que hacían ellos. Eso está también en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dicen que cuando veían a otro que le hacía falta un pantalón, se lo regalaban. Claro, que en ese tiempo usaban túnica, es una forma de decir. Si alguno no tenía comida en su casa, va y le llevaban una cajita de comida. Si alguno no tenía dónde construir, le regalaban un pedacito de tierra. Alguien tenía 50 metros de tierra y iba y partía un pedacito, 10 metros. Iba y se lo daba. Por eso, porque la persona cambia porque puede sentir el dolor del otro. Amén, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esas son que todo el que realmente pide perdón cambia. Amén, amén. Porque si no cambias, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás remordimiento, tienes un remordimiento por dentro que sale a florecer en el momento que te enojas. Esa es la verdad sin anestesia. ¿Da su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, no solamente, mire cómo le meten mentiras a la gente. Vámonos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo, capítulo 4. 1 de Timoteo, capítulo 4. Del 1 al 3. Miren lo que dice del 1 al 3. Y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mediante la hipocresía y mentirosos que tienen cauterizadas las mentes o la conciencia de las personas, prohibiéndoles casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos y los que creen y que han conocido la verdad. ¿Sí? Que en Semana Santa no se puede comer pollo. En otras religiones que no se puede tomar café. Pues yo sí tomo café, es muy sabroso, pero tomo poco porque me hace daño. En otras religiones no se puede comer cerdo, porque como los cerdos no se bañan, piensa que freírlo va a estar hediondo, ¿ves? ¿Ah? En otras religiones, hermanos, no les permiten nombrar el nombre de Jesús, porque Jesús significa caballo. Imagínense semejante barbaridad. No, nosotros le decimos el Eterno, no le decimos Cristo, porque Cristo significa caballo. ¿4 qué, Timoteo? Está en 1 de Timoteo, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Entonces, aquí están, hermano, las falsas doctrinas. ¿Ve, hermano? Las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas. Está en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Ahí está. Y el otro versículo está en Hechos 2, del 37 al 41. Ahí está el otro versículo. Muy bien, hermano. Entonces, la pregunta es, hermano, no. Como te haya bautizado pequeño, ya todos somos hijos de Dios.
Yo enseñaba en la otra parte, cuando hablaba de Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el versículo 42, hay algunas organizaciones que dicen, no, pero es que todos somos hijos de Dios. No sé si se acuerdan de la otra clase. Sobre todo una cosa que llaman LGTBI. ¿Sí? No, es que yo nací niña. Y yo desde los 12 años, yo decía novio, era la única palabra que yo sabía decir. Era un hombre, pero yo decía por dentro que yo era una mujer. ¿Sabe una cosa? Dios solamente hizo dos géneros, el hombre y la mujer. Ay, pero es que desde chiquito ha usado falda, desde que tiene 5 años. La culpa no es de él. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es de Dios? No, es que nació así y todos son hijos de Dios. Por allá el jefe del campanario de una iglesia grandota, que está en Europa, dijo, no, nosotros estamos en contra del pecado. Pero los que sean del LGBTI, los que sean homosexuales, pobrecitos, ellos también son hijos de Dios. Ellos también, no. Una cosa es que nosotros, ¿sí?, entendamos una situación, y la otra es que nosotros vamos a aceptar en el nombre de Dios. No, hay un dicho muy común que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y déjeme decirle que no está en la Biblia. Es un dicho común del cristiano. ¿Sí? Pero es que Dios no se complace en el pecado, hermano. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Hermano, porque allá está, en que todos somos hijos de Dios. Eso no es verdad. ¿Sabe por qué? Todos somos seguidores de Cristo. Entonces vamos a leer a Juan. Vamos a leer a Juan. Capítulo 1 y versículo del 10 hasta el versículo 2. Vamos a decir la verdad que todos somos hijos de Dios. Y como todos somos hijos de Dios, pues a todos los vamos a bautizar. Es más, a Jesús lo presentaron a los 8 días y ya no le pidieron permiso. Sí, pero Él es Dios. Juan, vámonos ahora, Juan. Juan capítulo 1 y versículo 10. Miren lo que dice. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Miren, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, oiga, a todos los que recibieron, a todos los que se arrepintieron de sus pecados, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que se arrepintieron en Cristo Jesús. Amén. Esos son los hijos de Dios. Bueno, y yo, tú eres una creación de Dios que te perdiste a los 10 años, por la razón que sea, o sencillamente porque hay personas que traen maldiciones generacionales. Maldiciones generacionales, ¿dónde está eso? Sí, ahí está en Éxodo, capítulo 20 de Éxodo. Y dice así, y Dios castiga la maldad hasta la 4ª generación. Quiere decir que posiblemente uno de sus 4 generaciones por parte de mamá, o uno de las 4 generaciones por parte de mamá, a lo mejor pues ya traían ese problemita de las faldas. Porque le cuento que usted tiene 8 hermanos problemas generacionales en su vida. Usted tiene la genética de su tatarabuelo, de su abuelo, de su papá y de su abuelo, igualito de la mamá. ¿Sí? Usted trae esas 8. Y eso es un estudio más profundo hacia adelante. Muy bien, mi hermano. Entonces, ¿quiénes son los que deben bautizarse? Ahí está, hermano. Los que deben bautizarse, que tiene que ver con eso lo que estoy diciendo. Los que deben bautizarse son, está, hermano, en Marcos, capítulo 1, 14 y 15. Capítulo 1, 14 y 15. Ahí está. Ahí está lo que deben de bautizarse. Y dice claramente, deben de bautizarse aquellos que se han convertido. Pero oiga lo que yo le voy a decir.
¿Sabe por qué la gente debe arrepentirse, hermano? ¿Y por qué debe ser bautizado cuando sea grande? Porque, hermano, porque debe, escuche, porque debe odiar el pecado. Debe odiar el pecado. Debe odiar el pecado. Y para esto, hermano, miren lo que dice Ezequiel 33:11. Antiguo Testamento, Ezequiel capítulo 33 y versículo 11. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, oh casa de Israel. Dice, yo no me complazco de que tú seas un impío, no. Pero sí quiero que tú te arrepientas para que vivas. ¿Ves? Esa es una gran verdad. Pero mire lo que dijo, miren lo que está en el libro de Judas. Hermano, yo le voy a leer Judas, Judas tiene un solo capítulo, Judas, versículos 22 y 23, mire, capítulo 1, versículo 22 y versículo 23, mire lo que dice. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad. Judas. Capítulo 1 y versículos 22 y 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, es decir, del infierno, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas de la carne. O sea, que hermano, que vivir bajo el pecado, hermano, debe ser algo repulsivo, hermano. ¿Se da cuenta? Judas, el que escribió, dice, aún debes de desprenderte de las ropas hediondas de pecado. Este es más tácito. Estos versículos son más directos, hermano, en contra del pecado. Entonces, hermano, eso está en Judas 22, 23. Judas 1, 22, 23. en el versículo 22 y versículo 23. Allí está, mis hermanos. Judas, ya se me echó a perder. Judas 1, 22 y 23. Muy bien. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios, hermano, rechaza el pecado de una manera tan categórica, hermano? Entonces, pongamos un ejemplo, hermano. Voy a poner el ejemplo de un borracho. El borracho va manejando, hermano, y de repente va ocupado en el teléfono y cuando escucha, ¡plá!, mató a una persona. Seguramente va con todo lo que va el volumen del carro, algunas veces hasta tomado o entretenido en el celular. Y el hombre se baja del carro y ve a aquella persona hecha añicos, hermano. Me imagino que el hombre debe por lo menos debe de, hermano, quedarse mudo. Debe quedarse como paralizado, hermano, de un acto como ese. ¿Ah? Y me imagino que cuando llega la policía y lo están esposando y lo llevan a la cárcel, porque lo tienen que llevar a la cárcel, hermano, debe de arrepentirse, pero de una manera profunda. ¿Y qué tal que esa persona haya estado bajo alguna sustancia nociva, hermano? O iba entretenido, hablando por teléfono, te dije que no, que hasta cuándo, iba peleando con la mujer. Déjame en paz, voy para el trabajo. No puedo ir para el trabajo, tú no entiendes que voy para el trabajo. ¡Pah!
Me imagino que aquel hombre dijo, Dios mío, le va a echar la culpa a la mujer. Dios mío, por no estar pendiente de la carretera, por no estar pendiente. Me crucé en rojo y la persona iba pasando. Dos partidos en todas las personas. Y yo me imagino, hermano, que ¿será que volverá a manejar borracho? No se le ocurre más nunca. Yo conocí a un hombre que su gran afición, hobby, era jugar dominó. Y un día fue a jugar dominó y empezó a ganar el hombre desde la 1 de la mañana, empezó a ganarle. Era las 5 o 6 de la mañana y le había ganado todos los reales. El hombre fue, buscó más dinero, póngale que $200. Y el hombre dijo, de aquí no te vayas porque me tienen que sacar todo el dinero. Y vino y trajo más dinero. Y el hombre se puso a pensar y miró al hombre que lo miraba con ojos de vidrio. ¿Sabes qué hizo el hombre? El hombre dijo, ¿y si me matan por esto? Y el hombre sacó todo el dinero y lo puso en la mesa y le dijo, yo no juego más. Yo no vine a quitarte tu dinero, yo vine fue a divertirme jugando dominó. El hombre ha sacado una pistola y se la puso en la frente. Y le dijo, hoy vas a ser el día que te ibas a morir. Porque te estoy viendo que te estás haciendo trampa con el que está parado ahí en la puerta. Pero te voy a perdonar la vida porque me estás entregando el dinero. Ese hombre cuenta eso por todos lados y más nunca jugó dominó. Más nunca. Más nunca ese hombre jugó dominó. Dijo, por una partida de dominó casi pierdo la vida. Hoy en día es cristiano. Hoy en día ese hombre es cristiano, yo lo conozco. Pero ¿qué hizo? Se arrepintió de verdad de hacer eso. ¿Sí me explico? ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Ajá. Igualito, hermano, como el que fuma. Fumando tantos años. Yo conocí un hombre que fumaba mucho. Prendía uno y apagaba el otro. Prendía uno y apagaba el otro. Y un día lo llevaron al hospital y le dijeron, usted tiene cáncer. ¿Y sabe qué hicieron? Como ahora hay muchas máquinas sofisticadas y especializadas, le mostraron cómo estaban sus pulmones. Sus pulmones estaban como el color de la borra del café, marrón, oscuro y lleno de huecos, agujereado. Y cuando a este hombre le tomaron esa foto y ese hombre vio cómo estaban sus pulmones, ese hombre no fumó más nunca. Y lograron salvarle la vida porque le pusieron, lo picaron por aquí, le pusieron una manguera con un perol para que drenara ahí la nicotina. Más nunca en su vida fumó. Después que le quitaron eso no fumó más nunca. Dijo, no, yo más nunca fumo. Yo no sabía que los pulmones se ponían así de malos. Entonces, si hay un arrepentimiento humano, si no puede, pero si sigue fumando, ¿qué es lo que le espera? Eso es un infarto. Igualito como el que roba. Igualito como el que miente. Sigue mintiendo, un año completo mintiendo y no se arrepiente. Y la gente le dice, mira, pero eso es mentira. Tú me dijiste el año pasado que era otra cosa. O el que calumnia, todavía sigue calumniando. El que miente, el que sigue ofendiendo, todavía sigue ofendiendo. Ajá. Hermano, ahí no hay arrepentimiento, hermano, para nada. Ahí lo que hay, hermano, es... Ahí lo que hay es un círculo vicioso de una persona que lo que le encanta es hacer el mal. ¿Sí? Entonces, hermano, si nosotros vamos a definir bien lo que es el remordimiento, ¿sí? El remordimiento, hermano, perdone, pero el remordimiento es algo que yo no se lo deseo a nadie. ¿Sabe por qué? Porque el remordimiento te atormenta día y noche por actos que uno hace. Y le voy a dar el ejemplo clásico, que es el ejemplo bíblico. Les voy a dar el ejemplo bíblico. Y el ejemplo bíblico lo vemos, hermano, en Judas. Judas entregó al maestro. Judas entregó al Señor por 30 piezas de plata. Eso está en la Biblia.
lo entregó. Muy bien, pero después sintió un remordimiento muy grande. ¿Y sabe qué hizo? Fue y devolvió las 30 piezas de plata con los sacerdotes judíos al cual él había entregado. Pero eso le seguía atormentando la conciencia. Eso le seguía retumbando en sus pensamientos. Eso lo tenía mal. Pero Judas, en vez de buscar ayuda, Judas tomó la decisión menos acertada. Judas se suicidó, hermano. Judas se suicidó. Judas se suicidó. Es decir que Judas, hermano, terminó con su vida. Terminó con su vida. Judas acabó con su vida. Pero Judas tenía otra opción. Y es el ejemplo clásico, hermano, el clásico ejemplo, hermano, de Pedro. Pedro cometió un error muy grande. Pedro entregó al Señor y cuando lo fueron a él a buscar y dijeron, este es uno de los que anda con aquel que lleva la cruz, y él dijo, no, yo, ¿sabe? Yo. Ni siquiera conozco a ese Señor. Es más, primera vez que lo veo. ¿Ah? Cometió un error muy grande. Pero a la diferencia de Judas, Pedro lo negó como su Señor. Ajá. Pero Pedro después de eso se arrepintió. Pedro dijo, Dios mío, Señor, he entregado a mi Señor. Y eso fue un dolor muy grande que él tuvo. Pero él pidió perdón. Tanto así que en Lucas capítulo 22, del 60 al 62, dice la Biblia que cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día, fue a donde estaban los discípulos. Lucas capítulo 22, versículos 60 a 62. Llegó y dijeron, el Señor ha vuelto. Ah, sí, el Señor dijo que va a resucitar al tercer día. Yo quiero estar ahí. O sea, no solamente se arrepintió, sino que dijo, yo quiero estar con mi Señor. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros, Judas entonces tenía oiga lo que tenía Judas. Judas tenía una tristeza mundana. Yo tengo que decir, Judas tenía una tristeza, oiga, mundana. Judas tenía una tristeza mundana, mientras que Pedro tenía, ¿qué? Pedro tenía un arrepentimiento piadoso. O tenía Pedro tenía un dolor piadoso. Un dolor piadoso. Pedro tenía un dolor piadoso, mientras que Judas tenía una tristeza mundana. Y eso hay que decirlo tal como es. La diferencia es que Pedro tuvo una vida, oiga, Pedro tuvo una vida transformada. Pedro tuvo una vida transformada. Pedro llegó a ser un predicador en su transformación. ¿Por qué? Y una transformación poderosa, porque yo no voy a dejar que usted me consiga en la Biblia, todos no se los voy a escribir. Dice que Pedro sanaba con su sombra, dice la Biblia, ¿verdad que sí?
dice que Pedro sanaba con sus hombros. Pedro levantó a Tabita. Pedro oró por su suegra. Pedro oraba por los enfermos y se sanaban. Y Pedro fue tanto, ay Dios mío, fue tanto el arrepentimiento de Pedro y fue tanto el cambio. Por eso yo digo aquí que el que realmente pide perdón cambia, hermano. Amén. Pedro pidió cuando lo fueron a matar, Pedro pidió porque a Pedro, hermano, la sentencia de Pedro fue una sentencia muy amarga. En los tiempos de Nerón César, el que le sucedió, que siguió el trono, para ellos la pena máxima era ser crucificado. Pero oiga esto lo que le voy a decir. A la mayoría de los que crucificaban, los amarraban, pero a Jesús lo clavaron. Y se cree que a Pedro también lo clavaron también. La diferencia es que fue tanto el cambio en Pedro, la transformación de la vida de Pedro fue tan transformada delante del Señor, del Espíritu Santo, que Pedro pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque él no era digno de ser matado, crucificado como su Señor Jesús. Eso quiere decir, hermano, que el que pide perdón, lo primero es que sale corriendo a pedir el perdón al que él ha injuriado. Esa es la verdad, mis hermanos. Cuando una persona se arrepiente de su pecado, lo más seguro es que sale a decirle a mamá, perdóname de verdad. Sale a decirle a las personas que le has hecho mucho daño, perdóname, pero te hice brujería también. Perdóname por eso. Yo vengo a decirte la verdad. Hermano, el que cambia, hermano, va y le pide perdón a todos sus clientes porque la leche que vendía le echaba agua. Me hice rico vendiendo agua con leche. ¿Sí? El que se arrepiente, hermano, lo primero es que le pide, si es chofer de autobús, va y le dice al dueño del autobús, te debo como tanto porque todos los días te robaba. ¿Ve? El que pide perdón, hermano, su alma, oiga, su alma es sanada. Su alma es sanada. Dentro de un rato, mamá. Su alma dentro de un ratito es sanada. El que pide perdón de verdad, su alma le es sanada. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Entonces nosotros también tenemos, hermanos, dos opciones, ya nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, tenemos dos opciones. Nosotros tenemos dos opciones, no tres. Así como hubo la opción de Judas y la opción de Pedro, nosotros también tenemos dos opciones. La primera opción es creernos autosuficientes. Esa es la primera opción. Creernos autosuficientes. Creernos autosuficientes y creer que todo lo podemos arreglar nosotros mismos. Y tengo también que decirlo, unos recurren a magias. ¿Sí tengo que decir? Recurren a altares extraños. Yo tengo que decir. Dice, a mí no me gusta la iglesia de fulano de tal, pero yo prefiero ir a un sitio donde prenden un tabaquito y agarran con un poco de cosas aquí y allá y invocan a no sé quién y el milagro ocurre. No, mi marido ya no se va, ya mi marido no se va ni para la calle. No, con el conjuro que le tengo, ahora solo me ve a mí, dice la señora. Déjeme decirle que esa es una opción momentánea.
El arrepentimiento de los pecados no es para vivir una vida aquí en la tierra. Esa es otra que les quiero decir. La gente está tratando de aferrarse a la vida en este planeta creyendo que es lo único que hay. Esa es la verdad. Y la gente hace lo imposible para no partir esta tierra. La otra que recurre la gente es arrepentirse de sus pecados cuando ya ve que no hay otra solución. Dice, a mí me gusta hacer lo que yo quiera, pero tengo un comodín que se llama la sangre de Cristo cuando esté a punto de morirme. Eso no funciona. A Dios nadie lo puede engañar. A Cristo nadie lo puede engañar. Yo he escuchado gente que diciendo entre jugadera y echadera de broma, dice, yo voy a hacer todo lo que me dé la gana hasta que cumpla 80 años. No es que yo no puedo hacer más nada. Ahí sí me meto evangélico. Me lo han dicho en mi cara. Yo me meteré evangélico cuando ya los pies no me den más. Sí, me lo han dicho. ¿Saben qué quiero decir con eso? Yo tengo un comodín que se llama Dios y yo sé que como hay un cielo allá arriba y será verdad que habrá una cena del Cordero, pero yo he hecho un ratico aquí. El chiste es para arrepentirse. No, el arrepentimiento no es ningún chiste. El arrepentimiento es una decisión personal y responsable. Sí, señor. El arrepentimiento es algo que usted tiene que hacerlo con responsabilidad, porque se trata de su alma, se trata de su vida con el Señor, se trata de que o usted o se arrepiente de sus pecados y se rinde al Señor, o sencillamente usted sigue el camino del maligno. Yo tengo que hablarlo claro. En estos últimos tiempos tenemos que hablar clarito, porque cuando nosotros lleguemos allá arriba, o cuando nos manden para allá abajo, es que a mí nadie me predicó. Yo nunca tuve televisión, nunca tuve celular, yo nunca tuve nada. No, nosotros tenemos todos los días. El que no tenga ahorita un teléfono inteligente, yo dudo que no lo pueda tener. Ahorita los niños con 8 años tienen teléfono celular. Yo corto cabello y yo veo que a los niños los entretienen con un celular, un niño de 5 años. ¿Sí? Ya un niño de 7 años te maneja una computadora perfectamente. Entonces esa no es la excusa. Esa no es la excusa. Eso no es verdad. La opción que tenemos nosotros es arrepentirnos delante del Señor para que como empezamos, para nosotros es un paso para ir al cielo. Pero con este cuerpo, no. Nosotros, si perseveramos en la palabra de Cristo y nos arrepentimos como usted lo va a hacer hoy, o si ya usted lo hizo, es para que el alma que está dentro del espíritu llegue a donde tenga que ir. Que yo lo he predicado muchas veces a través de las redes sociales. ¿Sí? Pero para usted necesita saber que la cruz, oiga hermano, usted necesita que el sacrificio en la cruz es suficiente para que usted se arrepienta de sus pecados. Usted necesita saber eso. Amén, gloria a Dios. No hay, usted no necesita hacer más nada. Porque si usted cree en el sacrificio de la cruz, si usted cree en el derramamiento de la sangre de la cruz, usted está creyendo que esa sangre lo está limpiando de pecado. Es necesario que entendamos eso, hermano. Creyendo en el sacrificio de la cruz como algo suficiente, hermano, para que Dios nos perdone. Esa es la verdad. Si tú crees que Cristo murió en la película que tú viste, ¿y quién lo manda? Yo no lo mandé. Bueno, esa es una película, se llama La Pasión de Cristo. Sí, bueno, la gente religiosa le gusta llorar con eso. Yo lloro en Semana Santa, pero yo lloro de 3 a 5 porque a las 6 me espera una partida de dominó. Sí, hermano. No es que nosotros nos duele. No, escucha bien. No es que viendo la película de La Pasión de Cristo, nosotros, hermanos, estamos llorando por arrepentimiento. Estamos llorando porque, pobrecito. Y eso se lo buscó él. ¿Quién le manda? ¿Quién nos mandó a decir que era Dios en la tierra? Pues eso le pasa por eso. Otros dicen, ay no, hay que reflexionar, hermano. Sí, no comamos pollo, comamos pescado. Hay que reflexionar.
Otro ve la película de 2 a 4 y a las 5 está en la fiesta. Pero la mayoría de la gente, lo que llaman la Semana Santa, van a la playa. Y nosotros respetamos a la gente que vaya a su playa. Pero vas a celebrar la muerte, oiga, vas a celebrar la muerte de Cristo. Te vas a sentir bien de la muerte de Cristo. Te voy a poner un ejemplo. El día que se le muere la mamá a uno lo primero que hace es ir a llevar flores a la tumba. O digo mentira. Cuando a uno se le muere la mamá, cuando más lo sientes es el 31 de diciembre. Cuando más lo sientes es el 24 de diciembre. Es porque dice, si mi mamaita, o el hombre que se le murió a la mamá, o al revés el papá, dice, el año pasado estábamos comiendo aquí un pernil. Y eso le duele mucho. Ah, pero Cristo murió por tus pecados. Lo golpearon salvajemente. Lo destrozaron sus carnes a Jesús. Lo clavaron en una cruz por ti y por mí. Eso a mí no me duele. No, a mí sí me dolió. Me dolió en el año 96, 14 de julio. Ese día me dolió porque me enteré por qué Dios lo había hecho. Me enteré por qué Jesús lo había hecho. Jesucristo lo hizo por mí para que yo no me fuera al infierno, para que yo no me fuera a un lugar de tormento. Y hoy en día se lo agradezco. Después de 25 años, 22 años sirviéndole al Señor, todos los días le agradezco a Dios y todos los días pido perdón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque delante de Dios hay que pedir perdón todos los días, no por pecado, sino porque, Señor, perdóname, Dios mío, Señor, porque quizás yo no te sirvo lo suficiente, Señor. Perdóname, Señor, porque quizás yo no, a lo mejor soy hasta medio lento para trabajar para ti, Señor. Porque, ¿sabe? Porque yo me humillo delante del Señor. Porque, hermano, el que se arrepiente se humilla. Esa es la verdad. El que se arrepiente de sus pecados, hermano, se le va el ego para otro lado y gracias a Dios que se va para otro lado. El que se arrepiente, así sea médico, así sea filósofo, cuando se arrepiente de sus pecados, ya sabe que hay un Cristo que pagó el precio por ti y por mí. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Pero para eso, hermano, necesitamos leer 2 Corintios capítulo 5. Ya vamos terminando. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Necesitamos leer esto, hermano. Dice así, hermano. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios por él. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5 y versículo 21. Lo vuelvo a leer. Al que no conoció pecado, estamos hablando de Cristo. El que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, o se hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia delante de Él. Es decir, para que fuéramos, hermanos, ¿para que qué? Para que fuéramos restituidos a la presencia de Dios. No importa, hermano, el pecado que tú hayas cometido, te lo quiero decir esta tarde. No importa el camino de que tú hayas tenido que tener por algunas razones. Hay unos que tuvieron que vivir una vida muy mala, una vida muy difícil porque fue criado en un barrio con una familia disfuncional. Eso le pasa a mucha gente. Yo me crié en un barrio, hermano. Yo me crié en Caracas, en un barrio de Caracas llamado Propatria, que está en Catia, parroquia Sucre, donde yo vi morir gente. Yo era un niño de 11 años, miraba a la gente tirada por las cunetas, tirada a la gente por donde pasa la basura, tirada a la gente los fines de semana con tiros en la cabeza. Yo tuve que ver eso. La mayoría de las personas que se quedaron conmigo, todos están muertos, la mayoría, y otros están, si no los mataron en la cárcel. Y cuando fui una vez al barrio donde yo fui, personas que son de mi edad, que fuesen como unos 7 años. Vi personas cuando yo tenía apenas 50 años, aparentaban 75 años, tirados, sin dientes, alcoholizados, drogados. Así paga el diablo. Y cuando me vieron cristiano, mira, Adán, y tú que eres pastor, chavo, que eres pastor, no sé dónde, por allá con un guayabal. Y sí, hermano, Dios me ha levantado como ministro. Eso está bien. No tienes por ahí unos 5 bolos ahí que deben quedar en la iglesia.
Así es, hermano. Pero al que Dios cambia, la gente se da cuenta. Amén. Gloria a Dios. La gente se da cuenta. ¿Sabes qué? Y lo voy a decir así. A mi esposa, una vez llegó alguien y la insultó, pero bien feo. Mi esposa se le quedó mirando y le dijo, Dios te bendiga. Yo dejo eso con Dios. ¿Y saben qué dijeron allá donde nosotros vivimos? Ciertamente Dios está cambiando a esta mujer. O ciertamente Dios ha cambiado a esta mujer. Porque esta reina que estamos viendo ahorita no es la otra. Gloria a Dios. Ya lo hubiera llevado a punte palo para la policía para que sea serio. Ajá. Por eso, una vez un hombre predicador, lo mandaron a limpiar el piso y por allá y por acá y esto y el otro. Yo lo conozco a él. Él es ingeniero, él es gerente de actualidad de las empresas de seguro. Y cuando llegó allá, él, mira, va acá todo, ponte a barrer ahí, que ponte a hacer esto. Y él se quedó callado y se puso a barrer. Y resulta que era uno de los oradores de orden que tenía en la iglesia, uno de los invitados especiales en Valencia. Y cuando lo vieron, doctor Monasterio, ¿cómo está usted? Aquí barriendo. ¿Cómo no, doctor? Tranquilo. Eso me lo mandó Dios para que yo sea humilde. Amén. Gloria a Dios. No me le vayan a hacer nada a ese muchacho. Ese muchacho fue enviado por Dios. Ahora sí sé que he cambiado. Porque si eso me lo hubieran dicho cuando yo tenía 25 años, recién graduado de la universidad, de gerente, lo mando por un tubo y lo meto preso. Ah. Por eso, un día, en estos días me dejaron a mí animal. Digo yo por un restaurante me dijeron animal, a mí y a mi esposa. ¿Verdad, mi amor? ¿Tú te acuerdas? Nos dijeron animales del campo. Del monte. Nos dijeron animales del monte, nos dijeron. ¿Y sabe qué hice yo? Yo me volteé, levanté mi mano y dije, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Nosotros somos predicadores, somos embajadores de tu palabra, Señor. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Le tienen mucha rabia a los venezolanos. Pero como nosotros no somos de esta tierra ni la de Venezuela, dice la palabra que nosotros somos extranjeros, que aquí somos peregrinos y a nosotros nos está esperando la nueva Jerusalén, nos está esperando la tierra prometida. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Oiga, necesitamos ser, hermanos, restaurados. Nosotros necesitamos ser restaurados. Hermano, la humildad no llegará a nosotros a menos que seamos restaurados. Hermano, nosotros no podemos aplicar la justicia si nosotros no somos restaurados delante de la presencia de Dios. Nosotros nos vamos a dejar de ser mal creados hasta que no seamos, hermanos, restaurados. Nosotros no vamos a dejar de ser, hermanos, perdonen, pero yo tengo que decir, ambiciosos, tajantes y cortantes para hablar. Eso es en el viejo hombre, en la vieja manera de vivir. Pero el restaurado ya no mira sus pensamientos, sino que está mirando a Cristo. Amén. Y va a poder decir, ahora yo quiero ser imitador de Pablo. Amén, amén. Pablo dijo, sean imitadores de mí como Dios de Cristo. Ya no van a imitar el mentor que tenían en la universidad, o ustedes estudiaban una carrera y quizás tengan hasta una formación, una formación hasta perfilada intelectualmente hablando. Y por donde pasó el doctor Mejía. Eso se acaba cuando somos restaurados delante de la presencia de Dios. Pero ¿restaurado con qué? Vámonos a Salmo 23:2. ¿Restaurado con qué? Vámonos a Salmos, capítulo 23. Salmo capítulo 23 y versículo 2. Dice así la poderosa palabra de Dios: en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Pastos verdes,
alimento, la palabra de Dios. Amén. Si usted no tiene la palabra de Dios dentro de usted, ¿qué puede hacer usted? O sea, tiene que estar el Espíritu de Dios con usted adentro. Tiene que ser Cristo. Oiga, usted, suena un poquito. Tiene que estar, hermano, Cristo dentro de usted. Es decir, tiene usted que arrepentirse de sus pecados. Y dice así la Biblia, hermano, dice así: en pastos me hará descansar. ¿Dónde comen los animales? En un sitio. Eso se llama a nosotros un restaurante. Se llama la iglesia. Usted, después de ser restaurado, usted necesita llegar a una iglesia. Usted necesita donde haya comida, por supuesto, comida buena. Una iglesia evangélica donde se predica de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pocas palabras. Y usted empezar a comer, usted es una ovejita, acaba de llegar a los caminos del Señor, usted necesita ir a pastar, pues. No, yo no voy a la iglesia porque es que yo me puse a leer los libros aparte y no hay ninguna iglesia que me enseñe. Así conocí un muchacho en estos días aquí. Hermano, yo sé tanto de la Biblia que sé que las iglesias están frías y los pastores no saben nada. Pero lo mandé a gente que fuera a una iglesia, hermano. Sí, hermano, necesita ¿qué, hermano? Necesita estar junto de agua. La palabra de Dios. El que cree en mí vivirá y correrán en él aguas. Correrán ríos de agua viva. Si usted no tiene la palabra de Dios, ¿cómo va a caminar con Dios? Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a caminar con Dios? El pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Pero mire por qué le estoy diciendo esto. Versículo 3. Él restaurará mi alma. Es que el arrepentimiento, hermano, no es un simple hecho de abrir su boca y arrepentirse. Es el hecho de que usted le está reconociendo que el camino que usted lleva no es el mejor. Es que usted está reconociendo que, hermano, el camino que llevas es camino de muerte. Eso quiere decir, hermano, que necesitas una restauración. Y la restauración viene porque cuando nosotros, hermano, nos entra un pesar en nosotros por lo que hacemos, por lo que dijimos, hermano, necesitamos urgentemente buscar a un pastor. Necesitamos urgentemente buscar a un predicador y decirle: yo me quiero arrepentir de mis pecados. Gloria a Dios. Si tú quieres que tu alma sea restaurada, yo te lo leí la Biblia, aquí está la Biblia. Todo lo que te he leído, te lo he leído con Biblia, mi hermana, mi hermano. El arrepentimiento es la única opción que tú tienes para llegar al cielo. No hay otra. Gloria a Dios. Es la única opción. Escucha bien lo que te voy a decir, pueblo de Dios. Y tú, amigo, que estás al otro lado de la pantalla. Solamente tienes dos opciones: la de Judas o la de Pedro. Pongo eso como dos ejemplos emblemáticos de la Biblia. Si quieres seguir Judas, los Judas son traicioneros. Los que dejen mal parado, sí, esos son los Judas. Los Judas van y te venden por lo que sea. Mira, sí, anda, róbale el carro, yo sé dónde vive, usted anda con de la mamá, que no sé qué más. Ese carro no tiene esto, no tiene el otro, porque yo conozco a fulano, ese es primo del otro, y las llaves están en tal parte. Van y lo entregan. Hermano, los que son de Judas no tienen temor de Dios. No. Los Judas solamente esperan el momento para seguir degradándose y degradándose y degradándose delante de Dios para servir al diablo. Esa es la verdad. La otra, la segunda opción es la opción de Pedro. La opción de Pedro consiste en que tú digas: yo he hecho lo malo delante de Dios y yo necesito agarrarme de la cruz sabiendo que el sacrificio en la cruz es la única opción que me queda. ¿Pero para qué? Una, te van a descargar de todos los pecados que tienes aquí en la tierra. Uno, ya no vas a seguir esclavo del pecado. Ayer vi un muchacho como de unos 19 años, esclavizado del pecado.
con un pantalón sucio, una franelita, el pelo así grandote, y viendo donde se consigue 1000 pesos para seguir consumiendo droga. Ese es un esclavo. ¿Está esclavizado a qué? A la merced de Satanás. Esa es la verdad. Entonces tienen que ir por ahí en todos lados poniendo cara de hambre para que le den algo de comida. La mitad para la droga y la mitad para la comida. ¿Qué es un esclavo? Esa es la verdad. ¿Cuántos hijos de esclavos hay? Bueno, ¿sí? Entonces hasta que él decide arrepentirse de sus pecados, que es la opción que tuvo Pedro. La diferencia de Pedro es que Pedro no solamente se arrepintió de sus pecados. Pedro dijo, Señor, yo te voy a servir. Pedro dijo, yo voy a pagar el precio por ti, Señor. Señor, yo voy a ir aunque me tiren la puerta en la nariz, aunque no tenga con qué comer, yo sigo predicando la palabra de Dios. Aunque yo no tenga con qué pagar el alquiler, yo sigo predicando la palabra de Dios. Aunque hoy lo que tengo es un pedacito de mortadela con 2 huevitos, eso me lo como hasta mañana, pero yo sé que mi Redentor vive. Y Dios quiere hombres y mujeres que sean determinados. Dios quiere hombres y mujeres que dejen el miedo a un lado y digan, mi Señor vive y yo estoy peleando por la patria celestial. Yo estoy peleando por la salvación en Cristo. Yo estoy peleando por la nueva Jerusalén. Yo estoy peleando para que mi alma sea salvada y desde allá arriba, desde la fiesta del Cordero, yo veré la gloria de Dios. Amén, gloria a Dios. De eso se trata el arrepentimiento. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Vamos a orar. Y le pido a mi Señor que este estudio Amén. haya sido de provecho para su vida. Amén. Padre, Gloria a Dios. en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que este estudio, Dios mío, Señor, de doctrina básica, el tema de hoy, el arrepentimiento, Señor, haya sido de provecho para el que está, Señor, al otro lado de la pantalla, Señor. Para aquel que no ha podido conseguir una iglesia porque el diablo le ha cerrado las puertas, pues. Yo te quiero decir en esta tarde que si tú has escuchado este mensaje con gozo, con alegría, levanta tu mano derecha. Tú que estás al otro lado, amigo mío, amiga mía, o tú que estás apartada o apartado al Evangelio, o tú que por alguna razón te viniste a Colombia y pues te enfriaste. Levanta tu mano derecha conmigo y repite así: Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de tu presencia. Yo te pido que tú me restaures, Señor. Yo te pido, mi Cristo amado, que tu sangre preciosa, Señor, me limpie, Dios mío, Señor. Si tú no te has arrepentido de tu pecado, repite conmigo: Señor Jesús, mi Cristo amado, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Dios mío, que quites de mí todo mundanalidad, Dios mío, y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de la muerte. Y Señor, ahora con tu Espíritu Santo, Señor, ayúdame a conseguir una iglesia evangélica, Señor, donde se predique Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que tú me lleves ahí para congregarme. Amén y amén. Si tú has hecho eso en esta tarde, yo te encomio, hermano, a que tú vayas, busques una iglesia. Si tienes alguna pregunta, yo te pido que por medio de mi canal, Pastor Adán Gregorio Mejía Delgado, me hagas llegar tus preguntas. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo de Doctrina Básica, el IN para la gloria de Dios, con el Pastor Adán Gregorio Mejía Delgado. Dios lo bendiga.